Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz día para todos. Ya habiendo llegado Jacob a Egipto y habiéndose saludado José con su padre, una de las primeras cosas que José se propuso hacer, después de dar la bienvenida a sus parientes a Egipto, fue entonces presentar a su padre y a sus hermanos ante el rey. Faraón podría haber tenido la intención de nombrar tal vez a algunos de ellos como funcionarios, pensando que le podrían ser útiles como lo fue José. Dado lo bueno que había sido José e inteligente, no nos podría tal vez aterrar o sorprender que el faraón tuviese la tentación también de elegir a alguno de sus hermanos para que se hiciera cargo de alguna de las funciones dentro del reino. Pero José, que conocía bien los atractivos de la vida de la corte egipcia y también que conocía perfectamente el carácter débil de sus hermanos, temía que pronto ellos pudiesen sucumbir a la tentación y perder la visión de su parte futura en el plan de Dios. Por eso José hizo resaltar que si se les preguntaba cuál era su ocupación, debían decir que eran pastores, dando entonces a entender que no estaban preparados para la vida de la corte. Gosén era la región oriental del delta del río Nilo, es decir, la parte oriental de lo que hoy es en día el país de Egipto, muy cercana a la península del Sinaí. Y servía este lugar, Gosén, admirablemente para los rebaños y para las manadas. Por lo tanto, era un lugar perfecto para que esta familia de ganaderos llegara y estableciera allí y viviese allí. Aun cuando estaba cerca de la capital, según lo dice el capítulo 45 y el versículo 10, los aislaría de los egipcios y les permitiría vivir sus propias vidas. Esto fue muy bien pensado por parte de José, que sabía perfectamente la vida egipcia, que estaba llena de idolatría. Entonces, viviendo en Gosén, el pueblo de Israel podría vivir su propia cultura y podría servir a su propio Dios sin tener que desagradar a otras personas que tal vez no les gustaría que estos hicieran ello en sus ciudades. Por otra parte, estarían comparativamente cerca de Canaán y podrían salir fácilmente, tal vez en caso de emergencia. Esto nos muestra la inteligencia de José al definir este territorio de Gosén como perfecto para su familia. Así reveló José perspicacia en cuanto al destino de su pueblo, comprendiendo indudablemente que llegaría el tiempo cuando ellos deberían irse. Y no estaba equivocado, porque mucho tiempo después, muchos años, ellos tendrían que huir de Egipto. Probablemente esto de la abominación de todo pastor de ovejas que encontramos en este relato no son las palabras de José, sino tal vez es las que Moisés, que es el escritor de esto, adhiere a la narración de lo que ocurre con el país, con el pueblo de Jacob cuando llega a Egipto. El historiador, dadas las circunstancias, explica el consejo y proceder que José tuvo con su familia. Si sus hermanos expresaban un deseo de continuar su ocupación como pastores, lo más probable era que el rey entonces consintiera que se establecieran en la región de Gosén, la cual los aislaría del valle del Nilo, donde estaban todas las construcciones y las ciudades de Egipto y donde vivía la mayoría de los egipcios. Así entonces la justipreciación de Moisés cuando escribe este texto en cuanto a la actitud de los egipcios con los pastores quedó plenamente corroborada por escritores griegos en el futuro, por ejemplo Heródoto y Josefo, donde confirman que los egipcios sentían apatía y aversión por los pastores. Esto entonces hizo que la tierra de Gosén fuera un lugar perfecto para que se ubicara la familia de Jacob. Y esto lo podemos nosotros notar en algunas representaciones gráficas, en pinturas y en altos relieves encontrados en el país de Egipto.
Los pastores siempre fueron representados en estos gráficos de pinturas y altorrelieves como personas miserables, seres sucios y sin afeitar, desnudos, mal vestidos y tal vez medio muertos de hambre. Además, muchas veces aislados o tal vez deformados por, digamos, enfermedades. Esto entonces confirma no solamente el relato bíblico, sino que nos hace dar mucho más confianza y le da un marco mucho más hermoso al texto que estamos nosotros estudiando respecto a la familia de Jacob y José. Es entonces de admirar la habilidad de José para pensar en el futuro que le esperaba a su familia, aislándolos un poco sin salir de Egipto, pero colocándolos en Gosén, porque de alguna u otra forma José pudo notar y entender que en un futuro ellos debían irse desde ese país. Aquí se muestra el amor y el favor de este primer ministro egipcio de dispensar un lugar muy bueno para su familia, donde ellos pudiesen crecer como un pueblo aislado de la idolatría egipcia, donde podrían continuar desarrollando su religión y adorando a Jehová. Finalmente entonces Jacob le dice a su hijo José: ruégote que no me entierres en Egipto, mas cuando durmiere con mis padres, llévame de Egipto y me sepultes en el sepulcro de ellos. José entonces prometió hacerlo, pero Jacob no estaba satisfecho con esto. Así que le pidió que le jurara solemnemente que le enterraría junto a sus padres en la cueva que había comprado su abuelo, en la cueva de Macpela. Hermoso relato de la historia de José y de la historia de Jacob, que nos sirve como enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.